Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Génesis 39, 1-6. El odio y la envidia de los hermanos de José los habían llevado a deshacerse de él vendiéndolo a unos mercaderes del desierto. Luego de esto, José fue trasladado hacia Egipto y allí fue vendido como esclavo a Potifar, un importante funcionario del gobierno del faraón. Sin lugar a dudas, la situación de José era angustiante. Él se encontraba en un país extranjero, del que no conocía absolutamente nada, ni siquiera el idioma, pero incluso estando allí, él no olvidó al Dios de Abraham, de Isaac y de su padre Jacob, y continuó confiando en él. Sin embargo, lo más importante de todo es que Dios no se olvidó de él, sino que permaneció a su lado, bendiciendo todo lo que José hacía. Es interesante notar el contraste entre José y sus hermanos. José era diligente en su trabajo. En cambio, sus hermanos tenían mala fama y necesitaban de supervisión constante. José fue vendido como esclavo. En cambio, sus hermanos continuaban durmiendo en sus camas y viviendo con su familia. José era esclavo, pero en realidad era libre. En contraste, los hermanos de José eran libres, pero en realidad eran esclavos de la vergüenza, de la culpa y de sus propios secretos oscuros. Muy pronto José llamó la atención de su amo, y Potifar se dio cuenta del motivo por el que este muchacho era diferente. Dios estaba con él, y por eso todo lo que hacía era excelente. José vivía en íntima comunión con Dios, y por ello el Señor lo prosperaba y bendecía su trabajo. En nuestros diccionarios, la palabra esclavo y la palabra próspero no son sinónimos precisamente. Sin embargo, en el diccionario de Dios, sí. José era un esclavo, pero como esclavo también fue un hombre próspero, y lo fue gracias a la bendición del Señor sobre su vida. Muchas personas piensan que no serán bendecidas a menos que estén en puestos de autoridad. Sin embargo, mediante su propio ejemplo, Jesús enseñó que una vida de servicio es mucho mejor que eso a los ojos de Dios. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26-28. A través de su trabajo diligente, José mostró su fe en el Señor. Y a través de la bendición de Dios, este jovencito le mostró a su amo que su Dios era real. De ese modo, a medida que Potifar fue conociendo más a José, también fue conociendo más al Dios de José. Potifar se dio cuenta de que aquel joven era una persona de confianza. Por lo tanto, tomó la decisión de nombrarlo como mayordomo y dejar los asuntos de su casa en sus manos. Sin lugar a dudas, habría sido muy fácil para José enojarse con Dios por la situación que debía atravesar. Tal vez, lo más lógico para él habría sido hacer lo que tan a menudo hacemos, tomar la posición de olvídalo, es inútil esforzarme, Dios me ha olvidado, así que me doy por vencido. Sin embargo, José conocía a Dios y sabía que él podía bendecirlo incluso allí donde estaba, así que no esperó a estar en una situación mejor para hacer las cosas de la mejor manera, y Dios lo bendijo por ello. Recuerda, Dios puede bendecir grandemente tu lugar de trabajo debido a tu santidad y a tu excelencia para hacer las tareas de todos los días. Con José como administrador de su casa y a medida que transcurría el tiempo, Potifar pudo ver que Dios no solo ayudaba a José, sino que ahora también, a causa de José, estaba bendiciéndolo a él. Además de eso, esa bendición comenzó a extenderse no solo a su casa, sino también a sus cosechas y el ganado de sus campos.
Viendo cómo crecía su riqueza a causa de este jovencito, la confianza de Potifar en él creció aún más. Fue así como José se convirtió en administrador de todo lo que este funcionario tenía. No había ningún asunto del que José no se hiciera cargo, y todo lo hacía de una manera tan eficiente que de lo único que tenía que preocuparse Potifar era de agradar al faraón, ya que en lo que respectaba a su casa podía estar muy tranquilo. Sin lugar a dudas, Potifar había hecho un muy buen negocio. Su esclavo no solo era un joven sano, responsable, inteligente, honesto, diligente y hábil en el trabajo, sino que también tenía buena presencia y era muy agradable. Ahora bien, cuando leemos este relato en tan pocos versículos, podemos pensar que todo esto ocurrió de la noche a la mañana. No obstante, si José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, luego estuvo en prisión durante 2 años y después de eso, a los 30, se convirtió en la mano derecha del faraón, llegamos a la conclusión de que permaneció en la casa de Potifar durante 11 años. Tomó 11 años para que Dios mostrara su bendición completa en la vida de José como esclavo. Claramente, José llegó al máximo nivel siendo un sirviente en la casa de Potifar. Sin embargo, tomó un buen tiempo para que esto ocurriera. 11 años parecen mucho tiempo. Muchos piensan que si el avance es de Dios, tiene que venir rápidamente. A veces es así, pero normalmente no. Regularmente, Dios permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. Así que no te desanimes. Continúa sirviendo al Señor con responsabilidad y constancia, sin dudar de que en el momento oportuno, Él te permitirá ver el fruto de tu trabajo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Gálatas 6:9.